nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc, conversando sobre el tema de las anemias con nuestro invitado, el doctor Eduardo Santos, hematólogo. Doctor Santos, me gustaría que conversáramos un poco sobre las personas que sufren de una enfermedad crónica, ya sea, por ejemplo, del área de mi especialidad, la artritis reumatoide, o también, en ese caso, los pacientes que están atravesando una situación de cáncer, de alguna neoplasia. ¿Es frecuente este síntoma de anemia? ¿Es frecuente esta situación? Definitivamente sí. En las anemias crónicas, entre ellas la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, las infecciones crónicas tipo tuberculosis, la sarcoidosis, en todas esas afecciones hay un trastorno del metabolismo del hierro, donde ese hierro, a pesar de que la persona, si yo lo estudio, consigo niveles de ferritina, que es un marcador que se mide en sangre a muy poca cantidad, pero en estos casos está o normal o aumentado, es decir, que el individuo tiene en su cuerpo la cantidad de hierro que debe tener un ser humano, pero ese hierro no está disponible para la formación de glóbulos rojos, queda como secuestrado en algunos sitios importantes como el hígado y el vaso, porque no son aportados a sangre y por lo tanto al no estar en la sangre no son llevados a la médula ósea donde se forman los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque en estas enfermedades, particularmente en la artritis reumatoide, se produce una serie de sustancias que inhiben la eritropoyesis, es decir, el mecanismo de formación de los glóbulos rojos, e evitan la incorporación del hierro del intestino hacia el plasma y secuestran, que es un término para que se tenga claro que el individuo tiene suficiente cantidad de hierro en su cuerpo, pero no es aportado a los sitios donde se forman los glóbulos rojos. Entonces, erróneamente se ve con frecuencia que a estos individuos se les da hierro de manera reiterada, entonces ese hierro no se va a absorber, más bien se elimina por los intestinos, no es llevado a los sitios, entonces es un tratamiento erróneo. Entonces el tratamiento lógico sería, ¿verdad?, minimizar los síntomas en este caso de la artritis reumatoide hasta donde se pueda, incorporar algunas sustancias como la eritropoyetina, ¿verdad?, que es una hormona que es la que estimula la producción de glóbulos rojos, que se pueden administrar por vía subcutánea. No es conveniente, por lo tanto, aportar más hierro a un individuo que tiene suficientes depósitos de hierro. Y en el caso del cáncer se comporta igual. En el caso del cáncer también existe el mismo sistema, ¿verdad?, de secuestro del hierro, pero lógicamente el cáncer conlleva otras causales, como es la hemorragia, ¿verdad?, la pérdida, digamos, de la capacidad nutricional de estos pacientes, no hay absorción intestinal adecuada, o sea, hay otros factores que se sobreañaden a estos mecanismos. Sí, eso es importante también, por eso es que el individuo, la persona debe ir justamente a su médico de cabecera, a su médico tratante, a su médico hematólogo para estudiar la causa, porque muchas veces con mis pacientes de artritis reumatoide, y le comentaba al doctor que gracias a Dios los pacientes entienden que lo que hay es que mejorar la enfermedad de base. Al mejorar la artritis, la hemoglobina va a comenzar a subir, que no tenemos que estarle dando hierro porque no se va a absorber, es perdido. Entonces, doctor, después que hemos hablado bastante de los tipos de anemia, de algunas situaciones muy específicas, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuáles son los exámenes más frecuentemente utilizados para hacer el diagnóstico del tipo de anemia de estos pacientes? Ciertamente, el perfil hematológico fundamental es la hematimetría. ¿Qué es hematimetría? Medir en sangre los niveles de hemoglobina, hematocritos, de rojos, ¿verdad?, los blancos y las plaquetas, y hacer la fórmula leucocitaria, y lo más importante es la visualización microscópica del frotis de sangre. Ahí vamos a detectar si esos glóbulos rojos son más pequeños y están poco coloreados, eso se llama son más pequeños que lo normal, se llama microcitosis porque es un glóbulo rojo pequeño que le falta hemoglobina, e hipocrómico porque le falta color, lo que le da color a los glóbulos rojos justamente la presencia de hemoglobina. Otra, determinación muy importante
no se hace con mucha frecuencia, que es la cuantificación del reticulocito, que son los glóbulos rojos recién salidos de la médula y que debe ser cuantificado en sangre periférica, porque eso es lo que nos va a permitir establecer si es una si es una anemia hipoproliferativa o es una anemia hemolítica o hemorrágica. Entonces el punto de diferenciación es el contagio reticulocito. Otros elementos importantes diagnósticos son los niveles de ferritina. Como ya lo mencionamos, la ferritina es una proteína que circula en el plasma y nos va a determinar indirectamente los depósitos totales de hierro. Se puede cuantificar por distintos métodos de laboratorio. Entonces, cuando esa ferritina está por debajo de 13 nanogramos por mililitro, ya establecemos que ese individuo tiene una ferropenia. Lo contrario, si está dentro del rango normal o elevado, ya nos puede distinguir entre esas anemias que estamos hablando hace rato, la anemia de los trastornos crónicos. Otra cosa importantísima también que se debe hacer es la determinación, por ejemplo, de folato y B12 en sangre, porque en algunos pacientes, aunque es menos frecuente, se puede ver anemias megaloblásticas. Y tienen que ver el perfil tiroideo. Recuerden ustedes que el perfil tiroideo, las tiroides, las hormonas tiroides, la tiroides como tal regula el consumo de oxígeno a nivel tisular y a veces se ve asociado a esos trastornos de las glándulas endocrinas, entre ellos el hipotiroidismo, ¿verdad? Podemos ver vinculados. Por supuesto, eso es la parte básica. Ya cuando uno quiere hacer otro diagnóstico de otro tipo de anemia, por ejemplo, en la anemia drepanocítica se usarán los drepanocitos, determinar la electroforesia de hemoglobina, etcétera, etcétera. Pero lo básico es los exámenes que yo mencioné. Ok, doctor. Antes que terminemos nuestra conversación, me gustaría que usted hablara un poco sobre cuándo es necesario hacer la transfusión. Porque hay mucha gente que si tiene 8 de hemoglobina o 7 o lo que sea, entonces ya cree que con una transfusión va a solucionar la cosa. Entonces, ¿cuándo está indicada una transfusión? Realmente la transfusión siempre debe estar sujeta al criterio clínico, o sea, la necesidad que tiene el paciente de transporte de oxígeno. Un paciente que tiene una hemoglobina por debajo de 8, ¿verdad? Que esté con disnea o taquicardia de reposo, ¿verdad? Que aún estando acostado el corazón le late más rápido, que tiene hambre de aire, que tiene mareos, que no puede deambular fácilmente, ya hay un criterio, ¿verdad?, para ser administrado un concentrado globular. Recordemos que cada concentrado globular apenas aumenta aproximadamente entre 1 a 1,3 gramos si el paciente no está sangrando o no está hemolizando. O sea, una persona, si yo le administro 2 unidades de concentrado, aumentaría aproximadamente 2 gramos más. Estamos resolviendo el problema agudo. Entonces, recuerden también que la transfusión tiene una vida media. Esos glóbulos rojos transfundidos no van a durar 6 meses, 1 año, sino apenas duran un mes, mes y medio. O sea, tiene una vida media corta. Lo importante es determinar la causa y hacer que la fábrica de glóbulos rojos del paciente empiece a producir sus propios glóbulos rojos. La transfusión, en definitiva, es un recurso terapéutico de emergencia, para simplemente evitar que el paciente haga un problema de mayor cuantía, como puede ser una insuficiencia cardíaca, ese tipo de cosas. Entonces lo que se trata de evitar de manera aguda es eso, pero la transfusión no es el tratamiento definitivo del problema. El tratamiento debe ser que el paciente reciba un tratamiento adecuado para que él mismo produzca sus propios glóbulos. Ok. Muy acertada su recomendación y su explicación, doctor. Y me gustaría que antes de despedirnos, usted le dejara a nuestra teleaudiencia un mensaje de orientación, qué hacer ante la sospecha de que estoy sufriendo un cuadro de anemia. ¿Qué debe hacer el paciente? ¿Qué debe hacer el paciente normal de nuestra comunidad? Bueno, fíjense, una de las cosas más importantes es la dieta. O sea, los alimentos que, digamos, debemos tener, alimentos ricos, sobre todo en hierro, son los alimentos cárnicos, las carnes rojas. Hoy hay una tendencia, sobre todo en esta zona del sur del país, de creer, por ejemplo, que algunas frutas de color
rojos como la fresa, la pumalaca, la guayaba, la remolacha, tienen hemoglobina. Realmente es falso absolutamente esa creencia. Yo le digo mucho a los pacientes míos que las cosas por gusto es mejor, que no vayan a creer que eso le va a resolver el problema del aporte de hierro. El hierro está en los alimentos cárnicos, donde la carne es roja, sobre todo las vísceras, el hígado, etc. Ese hierro se absorbe absolutamente, el hierro que está ligado al heme. Al heme es la parte química de la hemoglobina. El hierro no hémico, que no está ligado a ese heme, no se absorbe. Ese es el de los vegetales, apenas un 30%. Entonces eso es algo muy importante. Otro detalle que suele la gente confundirse, que el ácido fólico es el hierro. El ácido fólico es un elemento importante también hematínico que debe ser, digamos, asociado a la ingesta de hierro, pero el ácido fólico no es definitivamente el hierro. El hierro es o se ingiere por los alimentos cárnicos o en forma medicinal, ¿verdad? En las sales de hierro, el fumarato, el sulfato, el gluconato, etcétera, por vía oral. Un detalle interesante es siempre alejar el hierro de la comida. Entonces yo le recomiendo a mis pacientes que se hagan o 1 hora antes o 2 horas después de comida, porque el hierro que es incorporado a los alimentos no se absorbe, se elimina por las heces. Entonces tiene que ser como el estómago vacío, ¿verdad? Con el pH adecuado, que es el grado de acidez estomacal, para que el hierro sea absorbido. A veces hay que asociar vitamina C. El uso del café y el té inhiben la absorción del hierro, y es frecuente en algunas comunidades que toman mucho café que el hierro no se absorbe por esa razón. La ingesta de, digamos, antiácidos también suprimen la absorción de hierro. El hierro hay que tomarlo, digamos, 2 veces al día como mínimo, 1 hora antes de almuerzo y cena o 2 horas después, como ya lo decíamos, y no 15 días, sino a veces hay que prolongar hasta 2, 3 y 4 meses, sobre todo si la causa que han determinado la deficiencia de hierro no ha concluido. Otro detalle interesante, ya cuando estamos administrando hierro parenteral, ¿verdad? Cuando las personas no son capaces de llevar adecuadamente el tratamiento oral, se puede hacer por vía parenteral, que es por vía endovenosa, pero bajo vigilancia médica. Y recientemente ahí en la literatura recomiendan otro detalle interesante. O sea, el hierro no es necesario tomarlo todos los días, sino se deja un día por medio para procurar que la célula intestinal se descargue el hierro que ya tiene. Entonces ya dejando pasar un día, ya al otro día se facilita la absorción. Entonces, hay estudios bien serios que así lo demuestran, ¿verdad? Dejando un día por medio durante un periodo de 2 a 4 meses. Excelente, doctor, todos estos consejos que nos acaba de dar y uno aprende cada día un poco más. Bueno, no me queda más que darle las gracias por haber tomado parte de su tiempo para asistir acá a nuestro programa Vida y Salud con la Doc, a darnos tanta información importante, y me gustaría que usted nos dijera a nuestra teleaudiencia dónde está laborando usted actualmente y si tiene redes sociales. Bueno, sí, ciertamente yo trabajo en Centro Médico Orinoco, en el laboratorio, donde tengo mi consultorio en las mañanas, y también manejo el banco de sangre del Centro Médico, estamos a la orden. También hago servicios desde afuera hacia ciertas instituciones hospitalarias por la ausencia de hematólogos que tenemos actualmente, tratando de ayudar a la gente que lo necesita. Bueno, de nuevo muchísimas gracias, espero tenerlo en alguna otra oportunidad, por supuesto, para tratar algún tema interesante, y bueno, esperamos vernos en la próxima en Vida y Salud con la Doc.